Maritza Baltasar. Maritza Baltasar y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Maritza. Igualmente a sus órdenes. Vámonos. Pues para mí es un gusto enorme siempre tener las mejores conversaciones con personalidades que aparte de que admiro, o sea, tienen una trayectoria verdaderamente que casi, casi yo me pongo así de pásele, señorona, el día de hoy tengo la dicha y el honor de platicar con la señora Angélica Aragón. ¿Cómo está, señora? Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maritza, con el gusto de estar con usted, de escuchar su voz y de que nos permitan a través de esta señal llegar a su amplísimo auditorio para hablar de un jalisciense de corazón absoluto. Eso. Antes de arrancar, señora, chulada de mujer usted, chulada. La admiro, la Gracias. respeto y gracias por atender esta entrevista, pero ahora sí, vámonos con el último rey que está generando tremenda polémica, que mire, yo estoy todas las noches así, bueno, ya de ahora que arrancó esta nueva temporada estoy, pero sí con los nervios así de punta de que qué es lo que va a decir. Su personaje es Delia, ¿verdad? Dalia. Dalia. El personaje Dalia, que es la autora del libro dentro de la serie. Entonces, usted nos va narrando un poco de esa historia y es la que lleva pues toda, se podría decir toda la fuerza, ¿verdad? Platíqueme un poquito de todo lo que ha vivido. Para empezar, ¿usted sí tuvo la oportunidad de leer el libro? No aún, ¿No? no aún, no, porque Entonces, usted tenemos que pasa leer un montón de guiones, o sea, mucho texto. Pero dígame, Maritza, no le escuché. entonces usted está en base a los guiones que le están entregando, ¿verdad? Así es. Así. Lo que sí sé es que en el libro todos los personajes que ahí figuran son personajes verídicos de la vida real, menos el de Dalia. Yo no sé si es la autora o no, periodista, autora de la novela El último rey, este personaje. Nosotros estamos jugando de la siguiente manera, Maritza. La serie ocurre a lo largo de 80 años. Entonces son varias generaciones, quiere decir que han cambiado las maneras de ver el mundo, las maneras de pensar, las maneras de organizarse socialmente, la manera de tratar a la mujer, sobre todo ya en esta época actual del siglo XXI. Entonces, mi intervención dentro de la historia ocurre al final, cuando don Vicente ya tiene 80 años de edad aproximadamente, y él la convoca como amiga del pasado. Más allá de ser periodistas, se conocen, se aprecian, él le tiene confianza suficiente para contratarla, para venir al rancho, a hospedarse varios días y hacer una entrevista larga con el fin de dejar un legado de lo que ha sido su vida, su carrera y la formación de una familia bastante numerosa. Entonces, él tenía, según en nuestra historia, el interés, la intención de dejarles a los demás, a los más jóvenes, a los nietos, a los bisnietos, eh, una, eh, una narración en voz propia de lo que fueron esos 80 años de su vida. Y lo que no espera necesariamente es que Dalia lo vaya a confrontar tan directamente, más allá de sentarse a escucharlo para darle oportunidad de expresarse, que es la intención de estas entrevistas. Dalia lo confronta porque le dice, a ver, estamos hablando de actitudes del siglo pasado, pero de principios del siglo pasado, o sea, son actitudes que ya no se soportan, que ya no tienen cabida en el mundo de hoy, que son las del macho, del hombre macho que controla a la mujer, del hombre macho que la encierra, que no le permite trabajar, que no quiere que se exprese porque no le interesan a él las opiniones de ella, etcétera. Y hay momentos en los que, hablando con el actor que interpreta a Vicente a esa edad, que es don Salvador Sánchez, muy, muy amigo mío de toda la vida. Hicimos con Juan Osorio, nuestro amado productor, hicimos Madres Egoístas hace casi 30 años, don Salvador como director titular de la serie, yo estaba como actriz, pero también Juan Osorio me invitó a dirigir la segunda unidad, entonces hay historia con don Salvador Sánchez y
Yo lo confronto pues trayéndolo al presente y diciendo ahora, mírate a ti, pero desde la perspectiva del día de hoy, desde la perspectiva del Me Too Movement. Es decir, ya las mujeres, esa serie que durante tantos años estuvo al aire, que se llamó Lo que callamos las mujeres, no, ahora es lo que denunciamos las mujeres, lo que decimos y externamos y reclamamos las mujeres. Entonces, ha sido muy interesante porque es una especie de análisis del feminismo entre una mujer y un hombre que no necesariamente comparte esas ideas, pero que está dispuesto a escuchar. Ya es mucho decir. Oiga, señora, fíjese que en una ocasión, bueno, en muchas ocasiones, recuerdo que a don Vicente Fernández, en alguna serie de comentarios que hizo en vida, que le fueron criticados, yo siempre, mi manera de defenderlo, pues siempre es precisamente él, una persona que fue criada no por ser despectiva, sino en un rancho y con, se podría decir que tradiciones, como usted lo dice, ¿no? Del siglo pasado, pero muy del siglo pasado, ¿no? O del antepasado, ¿verdad? El Ajá, 19, sí. pero sobre todo un entorno muy religioso, ¿no es cierto? Ajá. En donde las estructuras ya estaban marcadas, el papá, o sea, el padre de familia, es la voz que importa y los demás están ahí para servir y obedecer. Entonces, también estas actitudes no nos ayudan en este sentido, porque finalmente la estructura, históricamente hablando, no del dogma cristiano, no de las enseñanzas de Jesús, sino de cómo se ha ido conformando la Iglesia Católica Apostólica Romana, tienen mucho que ver con este machismo patriarcal, paternalismo histórico, en donde la mujer es un ser a medias que tiene que ser protegida. Eso está en algunos textos bíblicos que se añadieron, en fin, no sé, Pero ya no pero somos así, señora, ya no somos así. ni vamos a aguantarlo. No, ya ¿Están de no, acuerdo? ya no somos así. Oiga, perdón que le interrumpa, pero yo quiero que me cuente, o sea, quiero saber más acerca de esta historia en la que, bueno, vemos que hay una situación, yo tuve la oportunidad de platicar con el señor Juan Osorio, he tenido la oportunidad de platicar con gente del elenco de esta serie tan exitosa, pero ahí están poniendo a alguien, a una de los hijos del charro de Huentitán en entredicho, ¿no? Por sus actitudes, porque de hecho, en algunos episodios Delia, pues se ve como que él le dice, ya párale a tus entrevistas, ¿no? Gerardo, Ajá. nos referimos al hijo Gerardo. Bueno, Gerardo, hasta donde yo entiendo, yo no lo conozco, nunca lo he visto. Conozco a Alejandro, hicimos una película juntos sobre Emiliano Zapata y no fui íntima amiga de don Vicente, pero sí lo conocí, sobre todo al final de su vida. Estuve 2 veces en el rancho Tres Potrillos y sostuvimos conversaciones de largas. Muy amigo de mi papá, don Vicente, Sí, porque mi padre fue compositor de la canción La Ley del Monte, así que es. es una canción que lo caracterizó a don Vicente Fernández. Querido Y Ferrusquilla. así es. Entonces, mi padre ya fallecido, estuve 2 veces en el rancho y el pésame que me manifestó don Vicente fue muy, muy sentido, muy cariñoso, muy cálido, lo cual me hizo comprobar pues que había un afecto muy grande entre ellos. Y pero a Gerardo no lo conozco para nada, tampoco a Diz ni a Alejandra. Y hasta donde nosotros nos dan a entender a través de la novela y lo que se deriva de esta novela en nuestra serie, es que Gerardo, bueno, como administrador de los bienes, de la fortuna, de los ranchos, de la carrera en un momento dado también de don Vicente, más hacia el final de la misma, Gerardo se volvió, creo que alguien muy controlador de las actividades de todos, porque consideraba que necesitaba, eh, eh, ¿qué será? Consolidar una familia que había sufrido muchas cosas, el secuestro de uno de los hijos que estuvo ausente durante meses, la llegada de un hijo natural
que fue criado dentro de la casa, pero que después devolvieron a la mamá, etcétera. Entonces son situaciones que, según nos cuenta la novela, don Vicente quiso, y Gerardo después de él, desconocer. ¿Ahí estamos todavía, mi vida? No, se le fue su imagen, pero Ah, bueno. sí se escuchó la voz, ¿eh? Ah, bueno. Sí se escuchó la voz. A ver, ahí estamos Ahí otra vez. ¿Quién sabe qué estamos, pasó? ahí Pero estamos. no fui yo, ¿eh? Entonces regresamos. Ujú. No, yo no conozco a Gerardo, pero sé que se volvió un gran protector del papá cuando sintió sobre todo que don Vicente pues estaba debilitando físicamente. Recordemos, según la serie nos lo indica, que tuvo problemas de piedras en el riñón desde muy joven, problemas de hígado, también no quiso un trasplante. Entonces, Gerardo, notando que su padre se iba deteriorando, lo fue aislando cada vez más, pero me imagino que con el ánimo de protegerlo, de cuidarlo, de que se tomara las medicinas a su hora, etcétera, etcétera. Entonces, sí, Gerardo limita el acceso al papá, incluso a Dalia, que está viviendo en el rancho temporalmente, unos días, para poder realizar esas entrevistas. Y él se apersona y termina escucha lo que estamos terminando de decir, interviene, muchas veces tiene objeciones, etcétera, pero yo creo que es parte de esta manera de las nuevas generaciones ir tomando su lugar, ¿no es cierto? Hay una escena hermosísima con don Vicente de noche, en unas caballerizas, con un caballo ahí presente. El insurgente es este caballo que acaba de fallecer. Pero en esa plática le digo, me dice él, no creo que sobreviva mi memoria mucho tiempo. ¿Cómo voy a dejar un recuerdo en el corazón y en la mente de las nuevas generaciones a futuro, más allá de esta existencia en la que estoy presente en este mundo? Y yo le digo, bueno, pues la ley de la vida nos dice que los que estamos ya desde hace más tiempo aquí somos los que nos estamos acercando cada vez más al final, y pues en ese caso estamos hablando de nosotros dos. De modo que Gerardo, yo creo que con esa intención de proteger a un hombre que había sido sumamente fuerte física e internamente, empezó a manifestar pues cierto deterioro físico y cierta pérdida de ese carácter tan impositivo que tuvo don Vicente. Claro. Oiga, señora, la estoy viendo que me platica, la siento que se adentra tanto. Yo creo que hay ese cierto cariño por el charro de Huentitán y que eso mismo es lo que la hace que se emocione más a la hora de hacer el personaje, ¿no? Absolutamente, cariño, no cierto cariño, gran cariño y admiración, pero sobre todo me vincula mucho mi vida personal a la época, a toda esa época del Teatro Blanquita, de Lucha Villa, de Irma Serrano, bueno, nosotros empezamos hablando desde Pedro Infante en la serie, cuando el niño Vicente admiraba mucho a Pedro Infante y quería entrar al cine a verlo en la pantalla grande, etcétera. Y eh, toda esa época, el mariachi, la música, esos programas de aquellos años, Noches Tapatías, etcétera, etcétera, marcaron mi infancia y mi adolescencia. Entonces, es algo de lo cual yo me siento parte, ¿no es cierto? Pero parte integral. Es decir, eh, Emilio Osorio, por ejemplo, que interpreta a Alejandro en una época anterior, Alejandro Fernández, decía el otro día, es que yo no viví nada de esto porque yo tengo 20 años de edad, yo nací ya en este siglo XXI. Entonces, es importante también, creo yo, dejar este manifiesto tan bien hecho, tan bien grabado en términos no solamente visuales, sino también el audio. Hay que reconocer, mi vida, que el trabajo que está haciendo Pablo Montero es extraordinario. No solamente se parece mucho a don Vicente, sino que está cantando precioso, en el mismo tono que don Chente, que era es un tono muy alto para voz de hombre.
Entonces Pablo se ha esmerado en hacer una recreación muy detallada, muy a fondo, también muy amorosa, y creo que todo eso se va sumando, ¿no es cierto?, para hacer de este proyecto algo muy entrañable para nosotros que formamos parte de él. Así es. Oiga, señora, ¿usted qué piensa que don Vicente diría si estuviera aún con vida respecto a esta serie? Usted que tuvo la oportunidad de conocerlo, de convivir con él. Pues mire, un amigo mío dijo que Dalia estaba demostrando el arte de ser una vieja metiche, pero llevado a grados inusitados de elegancia y refinamiento. Entonces, yo creo que lo que hubiera dicho don Vicente es, qué metiches, ¿qué les importa mi vida? Eso, eso, tal cual lo diría. Así lo diría, pero bueno, sin duda alguna estamos disfrutando de esta serie, como bien lo dice, ¿no? Haciéndole un muy merecido homenaje al Charro de Huentitán, aunque pues exista tanta polémica, ¿verdad? Pues sí, mi vida, lo que pasa es que eh, la vida de un ser público está tan a la mano, es decir, hay cosas que no se pueden negar, ¿no es cierto? Como las entrevistas que hay de Don Chente, que son muchísimas y están grabadas en audio o en video, y entonces pues las declaraciones que él hace ahí están plasmadas para la posteridad y no hay nada que alegar, no hay nada que discutir, no es difamación. Aquí está el audio, entrevistas con, por decir alguien, Gloria Calzada, etcétera, tantas cosas, ¿no? Eh, Me estoy acordando ahora de Raúl Velasco, Siempre en Domingo, toda una época. Nosotros, bueno, yo llevo 50 años trabajando en la televisión y me acuerdo que grabábamos en Foro 1, que estaba pegado al Foro 2, aquí en las instalaciones de Televisa San Ángel, en la Ciudad de México, y se escuchaba Siempre en Domingo, a más allá de las puertas gruesas que usan para cancelar cualquier invasión de sonido que venga del exterior al foro. Siempre en Domingo era tan estrepitoso porque, bueno, el mariachi es algo que difícilmente puede uno callar una vez que se lanzan a tocar. Así es. Oiga, y dentro de la serie me imagino que el señor Perrosquilla sí tuvo participación, ¿verdad? No para nada, mi ¿No, vida, no figuró dentro de la serie? para nada. Figuran José Alfredo Jiménez, interpretado por el hijo. Entonces se Ay, parece déjala ver las bastante, orejas a Juan Osorio. A ver, ¿por qué ¿verdad? no lo incluyó? Hay que decirle. Hay que decirle, se lo dice usted, pero lo que dice Juan en relación a los acontecimientos de la vida de don Vicente que conocemos, es que ellos están ciñendo a la novela biográfica. Entonces, lo que aparece ahí es lo que se relata, digo, con ciertos detallitos de excepción, etcétera, pero finalmente nos estamos concentrando en esa línea dramática, en ese en esa línea cronológica que no es decir, en una cronología que no es lineal. A mí lo que me interesó mucho de la serie, como cuando la leí al principio en el libreto, era ese ir y venir en el tiempo. Sí, vemos a un niño que nace descalzo en un rancho y se meten las gallinas y todo, lo cual es maravilloso, pero corte y ya vemos a ese niño que es un señor de 80 años, regañado por mí, y que está de alguna manera siendo reconocido como la máxima expresión de la canción vernácula en México, con reconocimientos internacionales, aplausos en todo tipo de auditorios y foros del mundo. Entonces, era interesante, es para mí, más que contar la vida en orden cronológico de don Vicente, que es una vida interesante, pero tampoco es fascinante en el sentido de, a mí me parece que tal vez a lo mejor la vida de Cristóbal Colón fue más interesante para hacer una serie, pero si nosotros lo vamos llevando y trayendo, eso permite que uno vea cómo evolucionó un mexicano real, auténtico, que, porque eso es lo que a mí me parece más importante de toda la serie, comprobar de qué manera una persona que nace con muchas situaciones en contra,
vida muy humilde, una cuna muy humilde, un padre muy alcohólico, nace en una población, no sé qué población tenga en Huentitán ahora, pero hace 80 años pues era mucho más chico pueblito. Dentro de lo que acabamos de mencionar, un entorno muy católico, donde la gente se dedica a la agricultura. Es la historia de mi propio papá, nada más que un poquito más lejos al norte en Sinaloa. Mi familia dedicados a la agricultura, de todos los hermanos que tuvo mi papá, él fue el único en realmente emigrar de allá, dejar la tierra, para triunfar de la misma manera que don Vicente en la radio, el cine, después la televisión, etcétera, pero con un desenlace en sus vidas, hablando de los dos, mi papá y don Vicente, que no estaba visible en el momento del nacimiento. Es decir, su destino se veía claramente trazado hacia seguir el mismo camino de su papá y de su abuelo, etcétera, que era estar en el rancho, aprender a ordeñar, vender leche, hacer quesos, recolectar lo que se había sembrado, etcétera, para comer, y de pronto un talento muy especial, mi vida. Así es. Una voz privilegiada los empuja a un destino que era un destino lleno con una estrellotota, ¿no? En el caso de mi papá, un gran talento como compositor de canciones. Dice el maestro Gordon Campbell, fundador de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y muy amigo de mi papá en la última etapa de su vida, un gran músico norteamericano. Dice, tu padre es uno de esos pocos compositores que recibe a través de la intuición tanto la letra como la melodía de la canción. Entonces muchas veces a los compositores les viene una melodía y la anotan en partitura y de pronto acomodan una letra a esa melodía o al revés. Viene un verso y dice, a ver, ¿cómo lo puedo musicalizar? Y de pronto mi padre recibía, pues, como uno recibe una idea o un recuerdo del más allá o del infinito, la canción completa. Él ya sabía que así le llegaban, entonces siempre traía un papel y un lápiz en el bolsillo de la camisa para no tener que distraerse en quién tiene una hoja, quién tiene un esto. Él ya inmediatamente sabía, ya llegó la canción, a anotarla. Entonces, esos destinos, mi vida, como la voz de este niño que cantaba divino desde los 5 años, Vicente Fernández. Entonces, son caminos trazados por un destino muy luminoso. Así es, señora, pues hoy el día de hoy yo me siento más que iluminada, me siento afortunada por tener la oportunidad de conversar con usted, de que me regale ese tiempo de su vida para platicarme de esta serie, de su participación. Ha sido Con todo mucho un gusto. placer, ha sido todo un placer conversar con usted, ver esa energía con la que me cuenta, me transmite esa emoción. Ay, qué bueno, mira, yo estoy muy emocionada con la serie porque siento que se está haciendo un trabajo de gran calidad, con un esfuerzo, mi corazón, tan grande, de veras. Los trabajadores, estamos hablando sonidistas, montaje, luz, todo eso, choferes, toda la gente está dejando la vida en esto, en el sentido que están muy, muy, eh, contagiados de esta emoción. Y bueno, ha sido un trabajo distinto al de la telenovela tradicional, que si bien sale a la ocasión, etcétera, pero es mucho más controlado. Aquí de pronto un palenque y hay 500 extras, 1200 extras, hay que vestirlos, calzarlos, maquillarlos, quitarles los celulares para que no tomen fotos, pero me refiero a que es un proyecto ambicioso. Creo que Juan Osorio es un productor con una gran experiencia. Hemos hecho muchas novelas juntos. La Casa al Final de la Calle hace 34 años, Madres Egoístas, donde don Salvador Sánchez era el director titular de escena y yo entré de pronto ahí a aventarme un toro cuando el director de segunda unidad tuvo que alejarse y dirigí la segunda unidad y dirigiendo televisión por primera vez en mi vida, de modo que yo le tengo un enorme afecto, es mi amigo personal y
un gran agradecimiento a Juan Osorio y a partir de esta novela aún más admiración, porque de veras, como dice nuestro crítico de telenovela Álvaro Cueva, un producto que podemos exportar con mucho orgullo como algo muy mexicano de gran calidad. Así es, señora. Pues le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias por esas atenciones, por platicarme, por transmitirme a mí y transmitirle a todo nuestro público de Radio Mujer 92.7. Mire, le mando un besote, señora. Un abrazo Gracias. fuerte. Gracias, gracias por atendernos. Muchas gracias a usted. Y cuando pase por ahí, por el rancho de Tres Potrillos, aviéntele unos besitos de mi parte con la mano. Claro que sí, también yo porque no me dice cuando vaya a Mazatlán, porque Ah, también bueno. gratos recuerdos tengo de Mazatlán, de su señor padre, ahí, Qué cuando bajaba en su bicicleta, exactamente. algo muy típico del señor Ferrusquilla, Así es. que le Mi gustaba ir al vida. mercado, ¿verdad? Claro, con su sombrero bien puesto, así como de Chente, que no se quitaba el Y sombrero. entonces mejor me voy hasta Mazatlán también a aventarle besos a Mazatlán. Ándele, Y un ahí nos besote para veremos. usted, señora, muchísimas gracias. Gracias y felicidades a Gracias, usted y al señora. auditorio. Muy amable, querida. Gracias, gracias, Gracias. gracias. Listo.